Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo XVI. Industria de los colonos ingleses y particularmente de Will Atkins. Descripción de su casa de mimbres. Hablo con los españoles con respecto a su situación antes de su llegada a mi isla. Alegría que reciben a la noticia de su libertad. Doy a conocer a toda la colonia el objeto de mi viaje y distribuyo a cada uno los efectos y utensilios que había traído en mi buque. El sacerdote francés me pide autorización para casar a los colonos que habían vivido hasta entonces con las mujeres indias. Desde aquel tiempo hasta mi vuelta, que tuvo lugar 2 años después, los salvajes dejaron gozar a la colonia de una tranquilidad perfecta. Y no se crea que de cuando en cuando dejasen de desembarcar algunas canoas de ellos para celebrar sus horribles festines, pero como eran de diversas naciones y quizás jamás habían oído hablar de los que habían venido a la isla, ni del motivo que los había conducido, no se cuidaban de hacer ninguna pesquisa para encontrarlos, y si lo hubiesen probado hubiera sido muy difícil su buen éxito. Hasta ahora juzgo haber hecho una relación completa de lo que había sucedido a los colonos durante mi ausencia. Por lo menos lo más notable. Habían civilizado extraordinariamente a los indios o salvajes, e iban con frecuencia a visitarlos, mas les prohibían bajo pena de la vida que éstos fuesen a su morada por miedo de que no les hiciesen traición. Es necesario observar una cosa admirable, y es que los salvajes que aprendieron de nuestra gente a construir canastos y otras obras de cestería, sobrepujaron bien pronto a sus maestros. Hicieron una multitud de objetos sumamente delicados e ingeniosos, tales como cestas de todas especies, tamices, jaulas para pájaros, cofres, etc., como igualmente sillas, taburetes, camas, catres. Finalmente, una diversidad de otras clases de trabajos de dicho género, que ejecutaban con la más extremada finura y que no tenían igual. Mi llegada les fue esencialmente útil, porque los proveí de cuchillos, tijeras, palas, azadas, piochas y de todos los útiles que les podían ser necesarios. Con estos socorros empezaron a construir cabañas o casas de mimbre perfectamente arreglado y pulimentado. Estas eran verdaderamente obras maestras de industria, de un aspecto caprichoso, pero de un excelente uso para preservarse del calor y de todo género de insectos. Nuestra gente se admiró tanto de haber tenido éxito tan brillante que fueron a buscar a los salvajes a fin de que ellos hiciesen otro tanto. Así es que cuando yo fui a ver la plantación de los 2 ingleses, desde lejos me pareció que estaban metidos en colmenas como las abejas. La de Will Atkins, que había llegado a ser un hombre en extremo industrioso, trabajador y arreglado, era la cosa más curiosa, a mi parecer, que pudiera verse. Tenía 120 pasos de circunferencia por la parte exterior. Yo mismo la medí. Las paredes eran de un tejido tan unido como el de un cesto, y divididas en 32 departamentos muy sólidos, de cerca de 7 pies de altura. En el medio se encontraba otra casita que tenía unos 22 pies de circunferencia, pero más fuerte aún que la primera, siendo de forma octógona y sostenida en los ángulos por 8 fuertes pilares. En la cima de estos postes había otras piezas hechas de carpintería, sujetas por clavijas de madera, desde donde se elevaban en pirámides 8 grandes vigas destinadas a formar el techo. El todo era muy regular y perfectamente unido, aunque no tuvo clavos, y únicamente se sirvió de algunas clavijas de hierro que había hallado medio de fabricar con el viejo herraje que yo había dejado en la isla. Es un hecho que aquel hombre probó que tenía un genio sumamente industrioso en muchas cosas de las cuales no tenía ningún conocimiento.
se hizo una fragua con 2 fuelles de madera para avivar el fuego, fabricó asimismo el carbón necesario para su trabajo y formó con una alzaprima de hierro un yunque bastante bueno, con cuyo auxilio pudo forjar una multitud de objetos, como ganchos, chapas, clavijas, cerrojos y goznes. Con respecto a su casa, después de haber establecido la techumbre de su tienda interior, llenó el espacio que quedaba de vigas hechas de mimbre, sumamente sólidas, la cubrió en seguida con mucho ingenio de un segundo techo de paja de arroz, y sobre él colocó largas ramas de un árbol especial, de modo que la casa estaba tan perfectamente al abrigo de la humedad como si hubiese estado cubierta con tejas ó pizarras. A la verdad, me confesó que los salvajes le habían hecho toda la obra de cestería. La tienda exterior formaba alrededor de los departamentos interiores una especie de galería cubierta. Largas vigas se extendían desde los 32 ángulos a lo alto de los pilares de la habitación interior, que estaba a una distancia de cerca de 20 pies, de suerte que había entre la pared de mimbre exterior e interior un espacio cubierto que formaba una galería de cerca de 20 pies de largo. El interior de la casa estaba partido en 6 divisiones del mismo trabajo, pero mucho más pulido, que formaban 6 estancias a pie llano, teniendo cada una puerta que daba a la galería que conducía a la habitación principal. También había otra puerta en esta habitación y una tercera en la galería que daba vuelta a todo alrededor. Dicha galería estaba también dividida en 6 partes iguales, que servían no solamente de escondite o retiro, sino también de almacén. No ocupando las 6 divisiones toda la circunferencia, las otras estancias del contorno estaban dispuestas del siguiente modo. Desde que se pasaba a la puerta del muro exterior, se encontraba un pequeño camino angosto que conducía a la puerta de la casa interior, pero a cada lado se hallaba un tabique de mimbres con una puerta que daba entrada a una larga cámara o almacén de 20 pies de ancho y de cerca de 30 de largo, y después de esta otra más pequeña. Así, en la galería exterior había 10 bellas estancias, en cuyas 6 de ellas no se podía llegar más que por las habitaciones del interior, y que debían servir de gabinete ó retrete a cada estancia respectiva a la casa interior. Además, 4 vastos almacenes ó graneros, comunicándose los unos con los otros, 2 a cada lado de la galería, desde la puerta de entrada a la sala de en medio. A mi parecer, nunca se había visto más mimbre reunido y tan perfectamente trabajado como aquella casa ó tienda. En aquella gran colmena se alojaban 3 familias: la de Will Atkins, la de uno de sus compañeros y la mujer del que había sido muerto, que había quedado con 3 hijos. Los 2 compatriotas de su marido continuaban dándole su parte de los bienes comunes, es decir, de trigo, leche y uvas. Cuando mataban alguna llama o encontraban una tortuga sobre la playa, le daban su porción igual a la de los demás, de modo que vivían juntos bastante regularmente, aunque no fuesen tan industriosos como los otros 2, como ya tengo dicho. Una cosa, sin embargo, no debo pasar en silencio, y esta era que entre ellos no tenían cuestiones con respecto a religión. Se recordaban con frecuencia uno a otro que había un Dios, pero era blasfemado de su santo nombre según la costumbre de la gente de mar. Las pobres mujeres salvajes no estaban más ilustradas por haberse casado con cristianos, si este nombre podía dárseles, pues ellos mismos eran demasiado ignorantes con respecto a cosas divinas como para discutir sobre este asunto con sus mujeres o hablarles de lo concerniente a la religión. Todo por su infortunio, que aunque hubiesen tenido en su mano los medios de mejorar su suerte, les hubiera faltado energía para aplicarlos. No les quedaba, pues, otra perspectiva que la de morir de hambre. Uno de ellos, hombre grave y sensato, estaba convencido, según me dijo, que ellos habían obrado muy mal, porque los hombres razonables no debían abandonarse a su desgracia, sino ayudarse siempre con los recursos
que ofrece la razón para soportar el mal presente y prepararse á un porvenir mejor. La tristeza, continuó, es la pasión más insensata y la más vana del mundo, pues que en general no se liga más que á lo pasado, que es irrevocable y sin remedio, y de ninguna manera se ocupa del porvenir, no prestando ningún auxilio á lo que podría conducirnos á nuestra salvación, y aumenta más nuestro infortunio que no lo remedia. A propósito de estas reflexiones, me citó el pasaje de la Sagrada Escritura que dice: ayúdate y te ayudaré, queriendo dar a entender que el hombre en sus mayores vicisitudes y desgracias debe tener valor y grandeza de alma para hacer frente a ellas. Luego me habló sobre todas las mejoras que yo había llevado a cabo en aquella soledad, sobre mi infatigable aplicación, como él decía, gracias a la cual mi condición, peor en un principio que la suya, había llegado a ser 1000 veces más dichosa que la que ellos gozaban entonces estando todos reunidos. Díjome que era digno de notarse que los ingleses demostraban en la adversidad mucho más valor y presencia de ánimo que los demás pueblos que habían conocido, que sus desgraciados compatriotas, esto es, los españoles y los portugueses, eran de todos los hombres los más débiles para luchar contra la suerte adversa, pues su primer pensamiento en la desgracia, después de haber hecho inútilmente los mayores esfuerzos, era el abandonarse a la desesperación y dejarse morir, sin buscar los medios de salir del apuro. Yo le dije que había una grande diferencia entre su posición y la mía, que ellos habían sido arrojados sobre la playa faltos de todo socorro, privados de provisiones para alimentarse, reducidos a buscar los medios de procurarse la subsistencia. A la verdad, yo había tenido la desgracia y la desventaja de estar solo, pero los socorros que la providencia me había mandado, arrojando los restos del buque tan cerca de la playa, hubieran animado a cualquier otro hombre a emprender lo que había hecho. Señor, replicó mi interlocutor, si nosotros, pobres españoles, nos hubiésemos hallado en vuestro lugar, no hubiéramos sacado de la embarcación la mitad de lo que vos sacasteis, y no hubiéramos jamás sabido hacer una balsa para transportarlo, ni descubierto medios para conducirla a tierra sin remos y velas. Si uno de nosotros se hubiese hallado solo, hubiera sido mucho menos capaz de igual empresa. Para poner fin a estos elogios, le supliqué que continuase la relación de lo que habían hecho después de haber desembarcado. Respondióme que por desdicha suya habían abordado en un paraje en donde había habitantes, pero no provisiones, que si hubiesen tenido la prudencia de volverse a embarcar y de ganar una isla que había un poco más lejana, habrían encontrado por el contrario provisiones sin habitantes, porque había hacia aquel lado, según ya se les había dicho, una isla a donde los españoles de la Trinidad iban frecuentemente, y que habían llenado en diferentes épocas de cabras y cerdos, que se habían multiplicado muchísimo. Se hallaban además tortugas y pájaros en abundancia, de modo que aun cuando hubiesen estado privados de pan, hubieran tenido mucha carne, en lugar de que en la isla donde ellos estaban se alimentaban solo con yerbas y frutas desconocidas para ellos, y de muy poca sustancia, a pesar de que los naturales se las daban en muy pequeña cantidad. Y sin embargo no podían estar mejor tratados, a menos de convertirse en antropófagos y de comer carne humana, que era el manjar más exquisito y buscado por los habitantes de aquellas regiones. Me refirieron también los españoles las diversas tentativas que hicieron para civilizar los salvajes con los cuales habitaban y para mejorar sus costumbres y género de vida, pero todo había sido inútil. Los salvajes les contestaban que era injusto a gentes que habían ido a pedir auxilio y apoyo el querer hacerse consejeros de los que les mantenían, dándoles a entender, a lo que parecía, que no se debía enseñar a los que hasta entonces
se habían podido pasar sin ellos. En seguida me contaron en los terribles apuros á que se habian visto reducidos, que les habia sucedido al pasar muchos dias sin ninguna clase de alimentos, pues la isla en que ellos habian sido arrojados estaba habitada por los salvajes más indolentes, y por lo tanto entre todos los de aquella parte del mundo eran los más desprovistos de las cosas necesarias á la vida. Sin embargo, aquellos pueblos eran menos inhumanos y no tan voraces como aquellos que tenian más abundancia de víveres. Añadieron que veian en todo aquello las pruebas de la sabiduría y bondad con las cuales el Todopoderoso dirige los sucesos en este mundo, pruebas que llegaron bien pronto á hacerse evidentes, porque aniquilados como estaban por la miseria que pasaban en aquella estéril region, si hubiesen buscado otro sitio mejor para establecerse, se habrian de este modo separado del camino de salvacion que les habia sido abierto por mi mediacion. Me dijeron tambien que los salvajes con quienes habian vivido contaban con ellos cuando tenian alguna guerra. Es cierto que si el naufragio no les hubiese hecho perder sus municiones, como conservaban las armas de fuego, habrian tenido no solamente los medios de ser útiles á sus protectores, sino tambien de hacerse temer á la vez de sus amigos y enemigos. Pero privados de pólvora y balas, y no pudiendo en su situacion rehusar el acompañar á sus huéspedes al combate, se encontraban en el campo de batalla en una posicion muy crítica, mucho más que la de los mismos salvajes, no teniendo ni arcos ni flechas, ni sabiendo hacer uso de ellas, aunque se las diesen. Se veian pues obligados á permanecer en la inaccion, expuestos á las flechas hasta que sus enemigos estuviesen bastante cerca para poder combatir cuerpo á cuerpo. Entonces les servian sus 3 alabardas y dispersaban á veces batallones enteros con sus simples armas y palos puntiagudos que metian dentro de los cañones de sus mosquetes. Viéronse con frecuencia en peligro de ser muertos á golpes de maza y heridos por los dardos, hasta que calcularon el hacer anchos escudos de madera que cubrieron de pieles de animales salvajes de los cuales ignoraban el nombre. A pesar de esta defensa, por repetidas veces corrieron grandes peligros. Un día 5 de ellos fueron arrojados al suelo á mazazos. Entonces fue cuando cogieron prisionero al español que yo había salvado después. Estos creyeron que había muerto, pero cuando supieron que estaba cautivo, su dolor fue extremado. De buen grado hubieran expuesto su vida por salvarle. Con respecto a los demás que habían caído bajo el peso de las masas de los salvajes, los restantes que quedaron ilesos los salvaron, formando un círculo alrededor de ellos, batiéndose valerosamente hasta que los otros volvieron en sí, á excepción del que creían muerto. Después, formados en columna cerrada, se abrieron camino con sus alabardas y mosquetes á través de un cuerpo compuesto de más de 1000 salvajes, derribando y destrozando todo lo que encontraban á su paso. Quedaron dueños del campo, pero fue para ellos muy amarga la victoria, a causa de la pérdida de su compatriota y amigo. Los enemigos, viendo que vivía, se lo llevaron con los demás prisioneros, según ya tengo referido. Me pintaron del modo más patético su alegría y sorpresa al volver á ver á su paisano y compañero de desgracia que habían juzgado devorado por los salvajes. Se aumentó su admiracion cuando éste les refirió su mensaje y les manifestó que tenian cerca á un cristiano lleno de humanidad y con bastante poder para salvarlos. Añadieron el pasmo que les había causado los socorros que yo les mandaba, sobre todo las galletas o panes, cosa que no habían visto desde su llegada á aquellas miserables regiones, que habían hecho la señal de la cruz á aquel pan que para ellos era enviado del cielo, y que dicho pan y las demás provisiones habían reanimado su valor. Hubieran querido sobre todo describirme su felicidad y alegría al ver una barra y pilotos dispuestos á conducirlos al paraje de donde habían venido los socorros, pero les fué imposible hallar palabras para expresar su gozo.
había sido tan excesivo que llegaron á hacer inconcebibles extravagancias. Se limitaron á decirme que sus transportes rayaban en frenesí, no pudiendo dar libre curso á sus emociones, que habian producido sobre cada uno de ellos efectos bien distintos. Los unos, por el acceso de la alegría, derramaban copiosas lágrimas; los otros parecia que habian perdido el juicio, y finalmente los últimos se habian desmayado. Esta descripcion me conmovió en extremo, y me recordó los transportes de domingo al volver á hallar á sus padres, los de aquellos dos desgraciados que yo habia recogido en el mar despues del incendio de su buque, la alegria del capitan cuando se vió salvado en el mismo sitio en que aguardaba perecer, y mi indecible gozo cuando despues de 28 años de confinamiento hallé un buque dispuesto á conducirme á mi patria. Todos estos recuerdos aumentaron el interés que yo tomaba al oir la relacion de aquellas pobres gentes, y que me hacia experimentar una agradable emocion. Despues de haber trazado el cuadro del estado en que encontré á los colonos, debo hablar de lo mas importante que hice en su favor, y de la situacion en que los dejé. Su parecer, lo mismo que el mio, era que la isla no volveria á ser molestada por los salvajes, además que se hallaban en estado de rechazarlos aunque viniesen en doble número que antes, de suerte que con respecto á este punto habia cesado enteramente toda inquietud. Entonces tuve una larga sesion con el español á quien he llamado gobernador sobre el establecimiento de los colonos en la isla, porque yo no habia ido con la intencion de llevarme á ninguno de sus habitantes. Efectivamente, hubiera sido injusto el llevarme á unos y dejar á otros, que quizás se quedarian de muy mala gana si se disminuian sus fuerzas. Además, manifesté que habia ido para establecerlos definitivamente en aquella region, y no para hacerlos salir de ella. Les mostré los socorros de todas clases que les llevaba, haciéndoles presente que habia hecho un gasto considerable, tanto con respecto á su bienestar como á su defensa, que habia embarcado á muchas personas, más bien para aumentar su número que para ayudarlos, en calidad de artesanos para sus diversas industrias, proveyéndose de los objetos que aun les faltaba. Estaban todos reunidos cuando les hablé del modo que he referido, y antes de manifestarles lo que yo habia traido para ellos, les pregunté á cada uno en particular si habian olvidado sus primitivos rencores, si querian reconciliarse de corazon y jurarse mutuamente amistad y union tan útil para todos, y que no se turbarian por envidias y desavenencias de ninguna especie. Will Atkins, con mucha cordialidad y franqueza, respondió que ellos habian tenido bastantes peligros que superar para no ser ya prudentes, y bastantes enemigos que combatir para conocer que todos debian ser amigos, y que por su parte queria vivir y morir con sus compañeros, y que lejos de tener malas intenciones respecto á los españoles, confesaba que todo cuanto habian podido hacerle lo habia provocado por causa de su mal carácter, que en lugar de ellos hubiera obrado él lo mismo ó quizá peor, añadiendo al mismo tiempo que si yo lo exigia les pediria perdon por todas las locuras y brutalidades que habia cometido, que estaba deseoso de vivir con ellos en la mas perfecta amistad y union, y que haria todo lo que estuviese á su alcance para convencerles de lo dicho, y por último, que con respecto á Inglaterra le era igual el no verla en 20 años. Los españoles contestaron que á la verdad habian en un principio desarmado y expulsado á Will Atkins y á sus camaradas por causa de su mala conducta, segun me habian contado, y que apelaban á mí para que decidiese si habrian podido obrar de otro modo, pero que Will Atkins se habia portado con tanto valor en el combate contra los salvajes y en muchas otras ocasiones después, que se habia mostrado tan fiel, tan afecto á los intereses generales de la colonia, que ellos habian olvidado lo pasado y le juzgaban acreedor á que se le confiasen las armas y se le tratase bajo todos conceptos como á los demás, que si habian tenido la mas completa confianza en él y sus compatriotas, reconocian que estos últimos se habian manifestado dignos de dicha confianza
por todo lo que puede granjear la estimación de la gente honrada, y que por último ellos se apresuraban en la ocasión presente a asegurar de todo corazón que sus intereses no se separarían jamás de los ingleses. Después de estas francas y cordiales demostraciones de amistad, fijé el siguiente día para celebrar un convite general. Este fue verdaderamente espléndido. Primero hice venir del buque al cocinero y su ayudante para preparar la comida, y los colonos añadieron el antiguo ayudante de cocina. Se trajeron del buque 6 grandes trozos de vaca y 4 de cerdo, con el bol de ponche y demás ingredientes para hacerlo. Por mi parte, di 10 botellas de vino de Burdeos y 10 de cerveza inglesa, artículo del cual ni los españoles ni los ingleses habían probado en un sinnúmero de años, causándole solo su vista una increíble alegría. Los españoles añadieron al festín 5 cabritos enteros que asaron los cocineros. 3 de dichos cabritos fueron enviados a bordo bien tapados, a fin de que la tripulación se regalase con la carne fresca del país, mientras los de la isla lo hacíamos con la salada que habíamos traído a bordo. Después del festín reinó la más universal e inocente alegría. Hice desembarcar mi cargamento de objetos de vestir, y para evitar toda disputa en la distribución, les di a conocer que había más que suficiente para todos, deseando que cada uno tuviese igual cantidad de todo lo que yo traía para vestirse, entendiéndose lo mismo cuando ya estuviese hecha la ropa. Repartí primeramente el lienzo suficiente para hacer a cada uno 4 camisas, número que llegó hasta 6, a ruego de los españoles. Esto era un gran consuelo para ellos, pues se veían privados de semejante prenda hacía tanto tiempo que, para hablar propiamente, habían olvidado su uso. Enseguida repartí una especie de tela inglesa delgadita, de la cual he hecho ya mención antes de ahora, para que todos se hiciesen un vestido ancho y ligero, a manera de blusa, traje fresco y cómodo, que me pareció el más conveniente al calor del clima. Ordené que cuando dichos vestidos estuviesen ya usados, se les hiciesen otros a medida que fuesen necesitándolos. Lo mismo hice con los zapatos, medias y sombreros. Es imposible de todo punto describir el placer y la satisfacción que me manifestó aquella pobre gente al ver los cuidados que me había tomado por ellos, y con cuánta abundancia los había provisto de todo lo indispensable. Dijéronme que era su padre, que con tal corresponsal, aunque estuviese en la parte más remota del mundo, olvidaban de buena gana el que se les dejase en una isla solitaria, que todos voluntariamente se obligaban a no abandonarla sin mi consentimiento. Entonces les presenté la gente que había traído conmigo, principalmente el sastre, el herrero y los 2 carpinteros, todos obreros muy necesarios, pero sobre todo mi artesano universal, más provechoso él solo que lo que ellos podían imaginar. El sastre, para manifestarles su celo, puso enseguida manos a la obra, y con mi permiso, para empezar, hizo una camisa para cada uno, y a mayor abundamiento, no sólo enseñó a las mujeres a manejar la aguja, coser, picar y todo lo concerniente al oficio, sino que se hizo ayudar para hacer las camisas de sus maridos y de todos los demás. Con respecto a los carpinteros, no fue necesario hablar de su utilidad. Hicieron pedazos todos mis muebles, groseros e incómodos, y construyeron en poquísimo tiempo la suficiente cantidad de mesas, sillas, camas, armarios, estantes, etc. Pero para enseñarles cómo la naturaleza hace de repente buenos obreros, les llevé a ver la casa de mimbres de Will Atkins. Ambos me confesaron que no habían visto jamás una tan grande prueba de destreza natural, ni otra cosa más hábilmente y con más regularidad construida, a lo menos en su género. Uno de ellos, después de haber reflexionado algún tiempo, se volvió hacia mí y me dijo: este hombre no tiene necesidad de nosotros, lo único que le hace falta son útiles y herramientas.
Luego mandé traer toda mi provisión de útiles, y di á cada individuo una azada, una pala y un rastrillo, porque no tenian arados. Después di á cada establecimiento una piocha ó azadón, una alzaprima, una grande hacha y una sierra, repitiéndoles mucho que con la continuación del trabajo dichos útiles se romperian o se pondrian inservibles, en cuyo caso podrian tomar otros sin dificultad del almacen general, que les dejaria al tiempo de mi partida. Los clavos, ganchos, goznes, martillos, tijeras, cuchillos y demás pequeñeces por el estilo se los di sin llevar cuenta á medida que lo iban pidiendo, mas ninguno de ellos tomó más de lo que necesitaba, porque hubiera sido una locura el desperdiciar o echar á perder nada, cualquiera que fuese la razón que para ello tuviesen. Con respecto al herrero, le dejé para su uso 2 barricas de hierro sin forjar. Mi almacen de pólvora y armas estaba tan abundantemente provisto que les hubiera sido difícil el no estar contentos. Entonces podian salir, segun yo tenia de costumbre, con un mosquete en cada hombro si era necesario, y pelear con 1,000,000 de salvajes, por poco que tuviesen una aventajada posicion, lo cual no podia faltarles nunca. El joven cuya madre habia muerto de hambre habia desembarcado conmigo, así como tambien su criada, joven modesta, bien educada, religiosa y de una conducta tan honrada que todos hablaban bien de ella. Habia pasado una vida muy infeliz y triste en nuestra compañía, porque era la única mujer que iba en el buque, pero lo habia llevado con la mayor resignacion. Algun tiempo despues de nuestra llegada á la isla, viendo que habia tanto orden y que seguia el camino de mejorar mas aun, calcularon que ningun negocio ni cuidado les llamaba á las Indias, ni les obligaba á emprender un largo viaje. Todas estas consideraciones les indujeron á venir á encontrarme para pedirme permiso de quedarse en la isla y de formar parte de lo que ellos llamaban mi familia. Yo accedí con el mayor júbilo. Entonces se les señaló un pequeño terreno con 3 tiendas ó cabañas construidas de mimbres, como la casa de Atkins, y lindando con su plantacion. Su morada se dispuso de modo que tuviesen cada uno su cuarto separado y una tienda en medio, con un gran almacen para encerrar sus efectos y hacer su comida. Los otros 2 ingleses tambien trasladaron su morada al mismo sitio. La isla no estaba dividida mas que en 3 colonias, a saber, los españoles con el padre de Domingo y los primeros esclavos en mi antigua habitacion al pie de la colina, los cuales vivian muy á su gusto allí y perfectamente ocultos. Jamás se ha visto en medio de un bosque una pequeña aldea igual y tan bien preservada de las miradas de los curiosos ó importunos. Creo á la verdad que 1,000,000 de hombres hubieran recorrido infructuosamente toda la isla por espacio de un mes buscando una habitacion si no hubiesen antes sabido que allí existia una. Los árboles habian llegado á hacerse tan espesos, estaban tan entrelazados unos con otros, que no se hubiera podido ver el castillo mas que cortándolos, á menos de descubrir los 2 pequeños senderos por los cuales se podia entrar y salir, lo que no era fácil. El uno tocaba con la orilla del mar, sobre uno de los lados de la pequeña bahía, y estaba á más de 200 varas de la fortaleza, y el otro necesitaba la escalera, segun tengo dicho. En la cima de la colina se hallaba tambien un espeso bosque de cerca de 500,000 pies cuadrados de extension, que habia crecido con la mayor rapidez y que ponia mi antiguo albergue al abrigo de toda sorpresa, á excepcion de una estrecha senda abierta por aquel lado entre 2 árboles y difícil de descubrirse. La otra colonia o caserío era el de Will Atkins, en donde moraban 4 familias inglesas, es decir, los ingleses que yo habia dejado, sus mujeres y sus hijos, con 3 salvajes esclavos suyos, la viuda e hijos del inglés que habia sido muerto, el joven y su criada. Vivían tambien allí los 2 carpinteros, el sastre y el herrero. Este último, como armero que era al mismo tiempo, les era muy necesario para cuidar las armas. Por último, el otro muchacho a quien yo llamaba Juan Sabelotodo,
y que valía tanto él solo como una docena de hombres, pues no sólo era sumamente despejado, sino también en extremo alegre y jocoso. Antes de mi marcha lo dejé casado con la virtuosa sirvienta que había venido con nosotros a bordo. Ya que he hablado de matrimonio, el lector me permitirá una pequeña digresión para decir algo del eclesiástico francés que hacía parte de la tripulación del buque incendiado. Dicho individuo era católico romano y por lo mismo temo chocar con algunas personas demasiado susceptibles y escrupulosas al hablar ventajosamente de un hombre que, para presentarlo bajo su verdadero aspecto y como realmente era en sí, debo describirlo en términos que no cuadrarán mucho a los protestantes, porque en primer lugar era papista, en segundo, sacerdote papista, y en tercero, sacerdote papista francés. Pero la justicia me ordena trazar aquí su verdadero carácter. Debo, pues, decir que era un hombre reflexivo, modesto, sobrio, piadoso, de costumbres irreprochables y de una conducta ejemplarísima. ¿Quién se atreverá a vituperarme porque proclame el mérito de semejante hombre, a pesar de pertenecer a otra comunión religiosa, y aunque yo piense lo mismo que algunos que leerán esto, que él estaba en un error? Desde el momento en que empecé a conferenciar con él, así que consintió en seguirme a las Indias Orientales, encontré un extremado placer en su conversación. Habló desde luego acerca de la religión de la manera más tolerante. Caballero, me dijo, no sólo después de Dios, aquí hizo la señal de la cruz, sois a quien debo la vida, sino que también estoy además agradecido por haberme admitido a hacer la travesía en vuestro buque y recibirme con tanta intimidad como a la persona más querida, dejándome hablar con la mayor franqueza. Por lo tanto, por mi traje, podéis conocer a la comunión a que pertenezco, así como yo puedo conocer por vuestra nación la que profesáis. Miro como un deber mío, y este sin duda lo es, el emplear siempre mis esfuerzos para conducir todas las almas que puedo al conocimiento de la verdad y al de la fe católica. Mas como yo estoy aquí porque así lo habéis permitido, estoy obligado tanto por vuestros beneficios cuanto por las conveniencias sociales a permanecer bajo vuestra autoridad. No entraré, pues, con vos en ningún debate tocante a religión, sobre cuyo punto no podríamos ponernos de acuerdo. Le respondí que estaba sumamente satisfecho de la delicadeza de su conducta, que yo pertenecía, es verdad, a una nación que los católicos llaman herética, pero que no sería el primer católico con el cual hubiese conversado sin herir su susceptibilidad ni llevar las discusiones demasiado lejos, que no le trataría mal de ningún modo por ser de diferente opinión que yo, y últimamente, que si alguna vez se suscitaba alguna diferencia, no sería yo el que la provocaría. Contestóme que pensaba poder separar toda disputa de nuestra conversación, que era ajeno de su carácter el combatir los principios de todas las gentes que encontraba, y que deseaba más disputar conmigo como hombre de mundo que como casuista, y que si le permitía discurrir de vez en cuando acerca de asuntos religiosos, lo haría con gusto, no dudando que se los dejaría defender cuanto fuese posible, pero que sin embargo jamás entablaría semejante discusión sin mi consentimiento. Enseguida me dijo que no dejaría de hacer todo lo que dependiese de él, tanto en su carácter de sacerdote cuanto de simple cristiano, por la salvación del buque y de toda su tripulación y cargamento, que aunque nosotros quizás no quisiésemos unirnos a él y no pudiese rogar con nosotros, esperaba que le sería permitido el hacer sus preces para que no nos aconteciese ninguna desgracia, lo cual haría de todos modos. Tales eran nuestras conversaciones. Sus modales eran finos y distinguidos, siéndome permitido el decir que era hombre de gran talento y de la más profunda instrucción. Hízome
una relación interesantísima de su vida, de muchos acontecimientos adheridos a ella y de aventuras innumerables que le habian sucedido en el poco tiempo que recorría el mundo. Una cosa me pareció sobre todo muy notable, y era que en el último viaje que habia emprendido tuvo la desgracia de cambiar 5 veces de barco, sin que ninguna de las embarcaciones á cuyo bordo habia ido hubiese llegado á su destino. Siendo su primer designio el ir á la Martinica, se habia embarcado en Saint Malo en un buque fletado para aquella isla, pero obligado por el mal tiempo á hacer escala en Lisboa, el buque habia sufrido grandes averías, encallándose en la embocadura del Tajo, y se habia visto precisado á dejar el cargamento. Se embarcó en un buque portugués fletado para la Madera, pensando que en ese punto encontraria fácilmente algun barco que fuese á la Martinica, pero el capitan del buque portugués, que era un marino bastante descuidado, por un mal cálculo dirigió el rumbo hasta Fayal, en donde siempre vendia ventajosamente su cargamento, que consistia en granos. Desde dicho punto decidió, en lugar de ir á la Madera, dirigirse á la isla de May para cargar sal y en seguida seguir su ruta para Terranova. En esta situacion no le quedaba otro partido á mi joven sacerdote que seguir la suerte del buque, el cual hizo un viaje feliz hasta los Bancos, así se llama el sitio donde se hace la pesca del bacalao. Allí habia subido á bordo de un buque francés, cuyo destino era Quebec, en la ribera del Canadá, el cual debia luego dirigirse á la Martinica con motivo de llevar provisiones, de modo que al fin contaba lograr su primer objeto. Pero al llegar á Quebec murió el capitan y el buque no pudo ir más lejos. Entonces mi pobre eclesiástico se embarcó para Francia en el buque que vimos incendiado y cuya tripulacion recogimos. Habiéndome detenido demasiado en referir lo sucedido al sacerdote francés, voy á volver á los asuntos de la isla. Dicho sacerdote vino á encontrarme una mañana, porque permaneció con nosotros durante la estancia que hicimos en la colonia. Casualmente en el mismo momento iba á ver la habitacion de los 2 ingleses, que era el punto más lejano de la isla. Al acercarse á mí, me anunció con la mayor gravedad que deseaba hacia ya 2 ó 3 dias hallar un momento oportuno para hablar conmigo. Me dijo esperaba que dicha conversacion no me desagradaria, porque segun su cálculo entraba en mis miras generales para el bien de mi nueva colonia, lo cual podia atraerla las bendiciones del cielo, pues segun él todavía la faltaban. Miréle sumamente sorprendido al oir sus últimas palabras, e interrumpiéndole bruscamente le dije: ¿qué es eso, caballero? ¿Cómo osais decir que nosotros no nos hemos atraído las bendiciones del cielo, después de una tan visible asistencia de su parte, y las cosas prodigiosas que aquí habeis visto, y de todo lo cual os he dado tan largos detalles? Si hubieseis tenido la bondad de escucharme, caballero, replicó con la mayor modestia y firmeza al mismo tiempo, si hubieseis, repito, tenido la bondad de prestarme un poco de atencion, no os hubierais incomodado conmigo, ni menos creerme desprovisto de sentido comun para poner en duda la proteccion milagrosa que habeis obtenido. Yo juzgo que vos disfrutais de las bendiciones del cielo, porque vuestro designio es excelente y mereceis recompensa, pero, caballero, puede ser mejor, y quizá hay alguno entre vosotros que no sea tan puro en sus acciones, pues vos sabeis que en la historia de los hijos de Israel bastó un Achán para alejar de todo el pueblo la bendición de Dios, y le irritó hasta el punto de que 36 de los israelitas, aunque estuviesen inocentes de aquel crimen, llegasen a ser el objeto de la venganza divina y sufriesen el castigo del culpable. Dicho discurso me convenció. Le dije que su razonamiento era justo, y que sus intenciones me parecían tan puras y religiosas que sentía de todo corazón el haberle interrumpido, y le suplicaba encarecidamente que continuase.
Como me parecía que dicha conversación duraría algún tiempo, le manifesté que iba a visitar la colonia de los ingleses, invitándole a acompañarme y a explicarme sus miras por el camino. Contestóme que iría conmigo de muy buena gana, pues casualmente quería hablarme de cosas que pertenecían a los ingleses. Pusímonos pues en marcha y le rogué que se explicase con toda la franqueza y libertad posible. Muy bien, caballero, me dijo, permitidme establecer algunas proposiciones como base de lo que voy a deciros, a fin de entendernos sobre los principios generales, si diferimos de opiniones en la práctica de algunos detalles. En primer lugar, aunque no estemos de acuerdo acerca de algunos puntos doctrinales de religión, lo que es una desgracia en el caso presente, como luego demostraré, es sin embargo de principios generales acerca de los cuales no diferiremos, a saber, que hay un Dios y que habiéndonos impuesto leyes generales de acatamiento y obediencia, no debemos voluntariamente a sabiendas ofenderle, ya descuidando lo que ha mandado, ya haciendo lo que ha prohibido expresamente. Sean cuales fueren nuestras diferentes religiones, en todas ellas se reconoce que Dios maldice al que infringe orgullosamente sus leyes. Así, todo buen cristiano debe impedir y cuidar de que todos aquellos que dependan de él no vivan en un completo olvido de Dios y de sus mandamientos. Que vuestra gente sea protestante, esto no basta a dispensarme, cualquiera que pueda ser mi opinión sobre su creencia, de interesarme en la salud de sus almas, de hacer todos los esfuerzos imaginables para alejarlos de vivir enemistados con su Creador, sobre todo si vos me dais permiso de entrometerme así en vuestras atribuciones. Todavía me era imposible el adivinar su objeto. No dejé, sin embargo, de reconocer la verdad de lo que había dicho y de darle gracias por el interés que manifestaba, pero le supliqué que entrase en mayores detalles sobre lo que él había observado, a fin de poder, como Josué, sirviéndome de su misma parábola, alejar de nosotros la cosa maldita. Voy a usar, caballero, de la libertad que me dais. Hay tres cosas que, si no me engaño, deben poner una barrera impenetrable entre las bendiciones del cielo y vuestros esfuerzos, las cuales desearían mucho ver separadas, por vuestro interés y el de vuestros protegidos. Estoy seguro que estaréis plenamente de acuerdo conmigo desde el momento en que yo las nombre y sobre todo cuando os habré convencido de que el remedio es fácil y a vuestra satisfacción. Tenéis aquí 4 ingleses que han ido a buscar mujeres entre los salvajes. Tienen hijos sin estar legítimamente casados con ellas, según lo exigen las leyes divinas y humanas, de suerte que deben considerarse como amancebados, sino como adúlteros. A esto objetaréis, caballero, que no había religioso ni sacerdote de ninguna especie ni de ninguna comunión para dar cumplimiento a la ceremonia, ni plumas, ni tinta, ni papel para escribir un contrato de matrimonio y firmarlo. Sé también que el gobernador español os ha dicho la promesa que había exigido de ellos cuando tomaron las mujeres, esto es, el haberlas escogido, conviniéndose entre sí, y de conservar cada uno la suya. Todo esto, sea dicho de paso, no se parece en nada a un casamiento, pues que no ha habido consentimiento de parte de las mujeres en calidad de esposas, ni tampoco contrato entre los hombres para prevenir disputas. Pero, caballero, la esencia del sacramento del matrimonio, como era católico romano lo llamaba así, consiste no sólo en el consentimiento mutuo de las partes contrayentes, es decir, entre el marido y la mujer, sino también en la obligación legal y formal contenida en el contrato, que les fuerza a confesarse y reconocerse por tales para siempre, previniendo al hombre que se abstenga de toda otra mujer, estándole prohibido el contraer de nuevo vínculo alguno mientras subsista el primero. En fin, en todas ocasiones, y según lo permitían sus medios,
está obligado a mantener a su mujer e hijos. Por su parte, la mujer contrae las mismas obligaciones, mutatis mutandis. Ahora bien, caballero, esos hombres pueden, cuando les plazca o cuando se les presente ocasión, abandonar a las infelices, desconocer a sus hijos, dejarlos perecer, tomar otras mujeres y casarse otra vez mientras vivan todavía las primeras. Después añadió con calor: ¿cómo puede agradar a Dios semejante licencia? ¿Cómo puede ayudar vuestros esfuerzos con respecto a este punto, por meritorios que sean, aunque tengáis buenas intenciones, mientras esos hombres que al presente son vuestros súbditos y permanecen bajo vuestro dominio absoluto, están autorizados por vos a vivir abiertamente en el adulterio? Confieso que no había reflexionado sobre tal asunto, y me convencieron los argumentos en que se apoyaba, porque era ciertamente una verdad que, aunque había faltado un eclesiástico en la isla, sin embargo, habiendo mediado un contrato formal entre las dos partes delante de testigos, confirmando por algún signo convenido, al cual hubiesen dado fuerza de ley, aun cuando éste no hubiese sido más que romper una varita entre los dos, digo que tal contrato, obligando a los hombres a reconocer a las mujeres por sus esposas en todo tiempo, a no abandonarlas jamás, ni tampoco a sus hijos, y sometiendo las mujeres al mismo empeño hacia sus maridos, hubiera sido un matrimonio válido y legal hacia los ojos de Dios, siendo un olvido imperdonable el no haberlo ya hecho. No obstante, creí tapar la boca a mi joven sacerdote diciéndole que todo aquello había pasado durante mi ausencia, y que aquellas gentes vivían de semejante modo un sinnúmero de años, que si había adulterio era irremediable, y que ya nada se podía hacer actualmente. Caballero, replicó, os suplico me dispenséis perdón por mi franqueza. Es cierto que todo ha pasado mientras habéis estado ausente. No os lo puede imputar nadie, pero yo os aseguro que no os lisonjéis de estar descargado de la obligación de hacer todos los esfuerzos posibles para poner un remedio. Imputad lo pasado a quien queráis, pero sea a quien quiera, todo escándalo recaerá sobre vos, porque en vos consiste el hacerlo cesar, y sólo vos sois el que tenéis ese poder. Era tan oscuro para mí lo que había querido decirme que nada absolutamente comprendí. Imaginé que por hacer cesar el escándalo, él entendía que yo debía separar a los que estaban unidos y no dejarles vivir juntos más tiempo. Le dije que lo que pedía no podía hacerlo bajo ningún protesto, sin exponerme a desordenar toda la isla. Pareció sorprendido al ver que tan mal le comprendía. Caballero, me replicó, no digo que debáis separarlos actualmente. Al contrario, yo creo que debéis unirlos por medio de un matrimonio real y legítimo. Como sería difícil el casarlos yo, según mis ritos, aunque el matrimonio valdría lo mismo con respecto a vuestras leyes, creo que el vuestro puede ser tan bueno delante de Dios como también legítimo delante de los hombres. Se hará, pues, un contrato escrito, firmado por los contrayentes y por todos los testigos presentes, y ciertamente semejante obligación será reconocida como buena y valedera por todas las leyes de Europa. Estaba sorprendido de ver en aquel discurso una tan verdadera piedad, un celo tan sincero, una tan rara imparcialidad por los intereses de su iglesia, en fin, un ardor tan grande por salvar a gentes con las cuales no tenía ninguna relación. Jamás, en verdad, he visto más caridad cristiana. Recorriendo después lo que había dicho tocante al matrimonio por contrato, al cual se había adherido, le dije todo lo que tenían de generosas y justas sus palabras, que conferenciaría con mi gente a la primera ocasión que se presentase, pero que no comprendía la causa de que tuviesen escrúpulos de que él los casase, pues yo sabía muy bien que dicho matrimonio sería mirado en Inglaterra como tan auténtico y tan válido que si hubiese sido celebrado por un ministro anglicano. Luego diré lo que se hizo con respecto a ese asunto.
Entonces le supliqué me diese a conocer su segunda observación, y le di gracias de todo corazón por su primera advertencia. Contestóme que iba a explicarse con la misma libertad y franqueza, y que confiaba en que me lo tomaría a bien. Vuestros súbditos ingleses, me dijo, han vivido con las mujeres cerca de 7 años. Ellos las han enseñado a hablar y aún a leer el inglés. Están dotadas de inteligencia y son muy susceptibles de instrucción, y hasta el presente nada las han enseñado acerca de la religión cristiana. Ellas no saben siquiera que hay un Dios, un culto, ni de qué modo se sirve a aquel. En fin, no las han hecho conocer que su propia religión es una falsa y absurda idolatría. Esto, añadió, es un descuido imperdonable del cual Dios les pedirá cuenta ciertamente y quizás no les suministrará los medios de repararlo. Pronunció estas últimas palabras con un calor y una emoción extremada. Estoy persuadido, continuó, que si esos hombres hubiesen habitado el país bárbaro de sus mujeres, los salvajes habrían tenido más cuidado para conducirlos a la idolatría y al culto del espíritu malo que ninguno de ellos, según he visto, se ha tomado para enseñar a su mujer el conocimiento del verdadero Dios. Y por lo tanto, caballero, aunque nosotros profesemos distintas religiones, no deberemos alegrarnos de ver a los servidores del diablo aprender a conocer los principios generales de la religión cristiana, de suerte que puedan a lo menos tener algunas nociones de un Dios y de un Redentor, de la resurrección y de la vida futura, cosas en las cuales creemos ambos igualmente. No me pude contener más tiempo, y estrechándole entre mis brazos, lo apreté con efusión. Cuán lejos estaba hasta aquí, le dije, de comprender el deber más esencial de un cristiano, esto es, el celo por el interés de la Iglesia y la salvación de los demás hombres. Apenas sabía lo que es el ser cristiano. Oh, caballero, no habléis así, replicó. Esto no es culpa vuestra. No, dije, pero ¿por qué no me ha tocado el corazón como vos? Todavía es tiempo, no os condenéis tan pronto. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Veis que voy a partir dentro de pocos días. ¿Permitís que hable a esas pobres gentes? Sí, de todo corazón, repliqué, y les obligaré a que escuchen atentamente lo que vos les digáis. Con respecto a este punto debemos recurrir a la gracia de Jesucristo. Vuestro deber es el de socorrerlos, animarles e instruirles, si queréis dejarme obrar, y si Dios se digna bendecir mis esfuerzos, no desespero de hacer entrar esas pobres almas ignorantes al seno del cristianismo, y también a las comuniones particulares, a las cuales estamos nosotros adheridos, y esto puede suceder antes de vuestra partida. Después de esto le dije, no sólo os doy el permiso, sino que añado 1000 gracias. En su lugar haré mención de las consecuencias de esta conversación. Entonces le interrogué acerca del tercer artículo y sobre lo que hallaba que vituperar. En cuanto a este, dijo, es aún de la misma naturaleza y proseguiré, si me dais vuestro permiso, con la misma sinceridad. Reflexiono que esos pobres salvajes son, si así puede decirse, vuestros súbditos por derecho de conquista. Hay una máxima, caballero, que es o debía ser admitida entre los cristianos de todas las comuniones, y es que la fe cristiana debe ser propagada por todos los medios y en todas las ocasiones posibles. A la vista de este principio, nuestra Iglesia envía misioneros a Persia, a las Indias, a la China, y los miembros de nuestro clero más elevados en dignidades emprenden voluntariamente los más atrevidos viajes y aceptan las más peligrosas residencias en medio de pueblos feroces y bárbaros, a fin de inculcarles el conocimiento del verdadero Dios y conducirlos de este modo a abrazar la fe cristiana. Aquí tenéis, pues, caballero, una hermosa ocasión de convertir 36 o 37 infelices salvajes idólatras y enseñarles a conocer su Creador y Redentor. Y me admiro de que dejéis escapar la oportunidad
de tan buena obra, digna en verdad de que un hombre consagre su vida entera. Permanecí mudo, confundido, sin poder pronunciar una sola palabra. Cualquiera que fuesen los principios particulares que animaban a aquel joven sacerdote, el fervor de un celo verdaderamente cristiano para con Dios y la religión acababa de manifestarse a mi vista. En cuanto a mí, hasta aquel momento no había encontrado en mi corazón una idea semejante, y creo que jamás la hubiera tenido, porque miraba a los salvajes como esclavos, o como gente que hubiéramos tratado del mismo modo si hubiésemos tenido trabajo que darles, y que habríamos trasladado con gusto a cualquier otra parte del mundo. Siendo nuestro intento el desembarazarnos de ellos, nos apresuraríamos a enviarlos lejos, a fin de que no pudiesen volver jamás a su país. Pero volviendo a nuestro objeto, me quedé, repito, mudo, confundido por aquel discurso, sin saber qué responder a él. Notó mi turbación y me dijo con aire muy serio: sentiría muchísimo, caballero, si con lo que acabo de decir os hubiese ofendido en lo más mínimo. No, no, repliqué, no estoy irritado más que conmigo mismo. Estoy confuso, no solamente por no haber formado el menor proyecto con respecto a ese asunto, sino también de cuán poco me servirá el que ahora piense en él. Bien sabéis, caballero, continué, en qué circunstancias me encuentro. Debo ir a las Indias Orientales en un buque fletado por comerciantes, y les haría una grave extorsión deteniendo esta embarcación aquí mucho tiempo, mayormente estando la tripulación alimentada y pagada a costa de los propietarios. He estipulado en verdad que me sería permitido el pasar aquí 12 días, y que si permanecía más, pagaría 3 libras esterlinas por cada día que me retardase, pero me he empeñado en no prolongar este retraso más allá de una semana. Hace ya 13 días que estoy aquí. No podría, pues, emprender esta tarea a menos de resolverme a quedarme aquí, y si acaso sucede alguna desgracia al buque durante su viaje, me encontraré precisamente en la misma posición en que me he visto ya otra vez en este lugar, y de la cual he sido tan felizmente salvado. Confieso que los contratos de mi viaje complicaban mi situación, pero apelé a mi conciencia para decidir si la dicha de salvar 37 almas no merecía que aventurase todo lo que poseía en este mundo. No estaba yo tan penetrado por esta consideración como él. En efecto, caballero, repliqué, es muy glorioso el ser instrumento de la conversión de 37 paganos a la religión de Jesucristo. Pero como vos sois eclesiástico y dedicado a esta tarea, que al parecer naturalmente pertenece a vuestra profesión, ¿cómo es que en lugar de exhortarme no me proponéis más bien el emprenderla vos mismo? A estas palabras pronunciadas, siguiendo el camino, se colocó de repente delante de mí y haciéndome una profunda reverencia dijo: doy gracias a Dios y a vos, caballero, desde lo íntimo de mi corazón, de ser llamado de una manera tan evidente a una empresa tan santa, pues que vos os creéis descargado y deseáis vérmela aceptar, consiento de muy buena gana, y miro como una dichosa recompensa de los peligros y dificultades de mi viaje tantas veces interrumpido el emplearme en una obra tan gloriosa. Mientras él hablaba así, noté que parecía estar en éxtasis. Sus ojos brillaban y su rostro cambiaba de color, como si sintiese una violenta emoción. En una palabra, estaba radiante de alegría de poder dar cima a semejante empresa. Por espacio de algún tiempo permanecí silencioso, tan sorprendido estaba de ver aquel celo tan sincero que sobrepujaba tanto los límites de la buena voluntad común a los hombres, no solamente de su religión, sino de todas las demás. Después de haber reflexionado algún tiempo, le pregunté si había hablado formalmente y si quería aventurarse con el solo fin de intentar la conversión de aquellas pobres gentes, a encerrarse quizás para toda la vida en una isla solitaria, y sin saber al mismo tiempo si tendría o no buen éxito su empresa. Volvióse de repente hacia mí y me preguntó lo que yo quería decir con la palabra aventurarse. Decidme, os suplico, añadió él,
con qué fin, según vos, había yo consentido en seguiros a las Indias Orientales? No sé, respondí, a menos que no fuese para predicar el evangelio a los indios. Seguramente, replicó él. ¿Creéis que habré empleado mal mi tiempo si llego a convertir esos 37 hombres a la fe de Jesucristo, aun cuando no deba salir jamás de esta isla? La salud de tantas almas no vale infinitamente más que mi propia vida o la de 20 más de mi profesión. Sí, caballero, continuó, yo daré gracias a Jesucristo y a la Santísima Virgen todos los días de mi vida si puedo ser el humilde y dichoso instrumento de esas pobres almas, aunque jamás deba poner el pie fuera de la isla ni volver a mi país natal. Pero ya que me hacéis el honor de confiarme esta obra, en razón de la cual rogaré a Dios por vos todos los días de mi vida, tengo una humilde súplica que haceros. Decid cuál es. El que me dejéis vuestro criado Domingo para que me auxilie como intérprete, porque sin este socorro no puedo ni hablar a los salvajes ni hacerme entender de ellos. A esta petición me conmoví porque no podía pensar en separarme de Domingo por muchas razones. Había sido compañero de mis viajes. No sólo me era fiel, sino que su adhesión no tenía límites, por lo cual había resuelto hacer mucho por él, si me sobrevivía como era posible. Por otra parte, había hecho de Domingo un verdadero protestante, y hubiera sido embrollar todas sus ideas el llevarle a abrazar otra religión distinta. Jamás hubiera querido creer, por mucho que le hubieran abierto los ojos, que su antiguo amo era un hereje y sería condenado, y esta idea hubiera podido quebrantar sus principios y hacerle caer en su idolatría primitiva. Sin embargo, en este embarazo, una idea repentina se presentó a mi imaginación. Dije a mi joven sacerdote que no podía sin pesar separarme de Domingo, cualquiera que fuese el motivo, bien que una obra que él juzgaba más preciosa que su propia vida debiese parecerme de más importancia que la presencia o separación de un servidor, pero que además estaba persuadido que Domingo no consentiría jamás en separarse de mí, y que no podría obligarle injustamente, habiéndole prometido no apartarlo de mí nunca, como él se había obligado a no alejarse de mi lado si no lo echaba. El sacerdote se encontró muy perplejo, porque todo acceso a la imaginación de los salvajes le había sido quitado, pues no comprendía una sola palabra de su lengua, ni ellos tampoco de la suya. Para obviar esta dificultad, le dije que el padre de Domingo había aprendido el español, y como él entendía también esta lengua, el salvaje podría servirle de intérprete. Esta observación le gustó mucho, y nada desde aquel momento pudo hacerle variar de resolución, mas la providencia dio a todo aquello una solución bien distinta y mucho más feliz. Fin del capítulo 16.